resumen detallado. No es fácil, pero creo que has hecho un gran trabajo, así que muchas gracias. Por lo que recuerdo, donde ayer nos detuvimos, es que hablaba de la ontología de la cosa y el énfasis está en una noción del cuerpo como máquina, si recuerdan. Ahora, ¿cómo estamos hablando del cuerpo en particular como una máquina? Estamos hablando sobre la estructura. Y la estructura es un sujeto que tiene que ver con el corazón de la ingeniería. Entonces, podemos ver, hablamos de qué es un reloj. Podemos hablar, podemos separarlo en partes, tenemos los resortes, las agujas, el marco de metal, y lo podemos separar, deconstruirlo en sus partes, pero lo que decompusimos también lo podemos volver a montar. Entonces, tenemos el concepto de la construcción, podemos construir y deconstruir. Ahora, como estamos hablando sobre la estructura, con este tipo de pensamiento tiene que ver, que eso se aplica al contexto de la medicina para entender el cuerpo, porque el énfasis está en el cuerpo o la cosa, y también tenemos que enfatizar la anatomía, porque la anatomía tiene que ver con lo que ocupa espacio, ¿no? Entonces es por eso que puede sonar, parecer una caricatura decir que la biomedicina es estar en realidad basada en la autopsia. Entonces, en otras palabras, aprendemos de la medicina haciendo la disección de los cadáveres. Entonces, todos los estudiantes de medicina que conozco, incluso hoy en día, tienen que tomar la capacitación inicial en el laboratorio. Tenemos que hacer una cierta cantidad de disecciones, porque sin disecciones no podemos conocer sobre cómo el cuerpo como máquina, cómo está estructurado y cómo tiene, cuáles son sus componentes o sus partes. Otro énfasis que tiene que ver con la ontología del cuerpo significa que la operación tiene un rol muy importante en la biomedicina. Entonces, si tenemos una estructura, también tenemos una operación. Ahora, un científico médico y filósofo en el siglo XVI llamado Ambroise Paré habló de 6 de las 5 funciones de la operación, y hasta el día de hoy esas 5 funciones siguen siendo correctas. Entonces él era muy perceptivo. ¿Cuáles son estas 5 funciones de la cirugía? Él dijo, primero, tienen que remover lo que es superficial. Ahora, eso es verdad, pero la medicina probablemente pudo haber cambiado su posición, pero durante mucho tiempo ha dicho que el apéndice es superficial. Entonces, cuando se inflama, lo tenemos que eliminar. ¿Por qué esperamos? Muchas personas dicen, ¿por qué esperamos a que se inflame para removerlo? ¿Por qué no tenemos una operación y lo removemos antes de que se inflame? Lo mismo con
personas pensaban que otras partes también eran superficiales y les removían las amígdalas. Entonces, eso es una función, remover lo que es superficial. Y la segunda función tiene que ver con restaurar lo que se ha movido de posición, lo que se ha dislocado. Entonces, si nos dislocamos la cadera, duele, ¿no? Entonces, a veces necesitamos una operación para poder reajustarla, ¿no? Eso es útil. Y también removemos lo que ha sido o separamos lo que ha sido colocado. Entonces, esto creo que en diciembre del 2020 se hizo una operación que involucra separar a dos mellizos. Entonces, hicieron esa división y, y los mellizos sobrevivieron. Esa no es una función. Y supongamos que tenemos un problema con el dedo. Nos partimos el dedo, entonces lo llevamos al hospital y, nos pueden volver a coser el dedo. Bueno, eso también es muy útil, ¿no? Y la última función es lo que llamo cirugía cosmética, no en el sentido vano de la vanidad para verse bien, pero porque se vuelve una incapacidad en sí misma. Hay personas que tienen un labio partido, por ejemplo, y entonces eso no es vanidad, volverlo por vanidad que necesitan volverlo a juntar, y eso es realmente importante. Y tenemos varias funciones de la cirugía que continúan siendo vigentes hasta hoy. Hablamos en este punto y tenemos un punto que es importante para la medicina china. Bit of the anatomy, where unfortunately in the Que case ver con la anatomía, donde lamentablemente, en el caso de que algo haya sucedido en el desarrollo prenatal, ahora tenemos la tecnología para unir eso. Eso es maravilloso y está muy bien. Y es genial para que se pueda restaurar de esta forma. Pero para los chinos no es una cuestión solamente anatómica. Tiene que ver con una cuestión cosmológica, porque es el lugar en donde el cielo, Tian, se une con la tierra. Tian sabemos que significa Yan y Qi, Yin. Y este es un lugar entonces en donde se unen el Yin y el Yang. De acuerdo entonces a Chen Xiangli, al holismo macro, micro, al menos que se tenga yin y yang en un microcosmos, no vas a funcionar bien, no vas a ser completo. Esto es por esto que para los chinos ese es un sitio cosmológico, no solamente un pedazo de tejido, sino que es un sitio muy importante. Entonces, la biomedicina enfatiza la estructura y por eso también la cirugía o las operaciones. Si miramos la medicina china, yo diría que esto ocupa un lugar muy
chico históricamente. No voy a decir que a los chinos nunca les interesó la anatomía, ni tampoco la cirugía, no, pero la anatomía era menor y la cirugía muy menor. Y creo que hay varios pasajes en el Inshu especialmente, que sería en el periodo espiritual o luminoso, hay referencias a la anatomía. Esto solamente para darles un panorama correcto. No es que a la medicina china no le interesa la anatomía, pero el rol o el papel jugado por la anatomía es realmente un papel menor. ¿Cuál sería el contraste polar a la estructura y a la anatomía? Sería la función. La medicina china entonces enfatiza en la función, como partes del cuerpo forman parte de un todo con funciones, como los sistemas de órganos, como cómo funciona el Changfu como un todo, cómo diversos Changfu en cada uno como individuos vivos funcionan con otros Changfu, y así es como funciona. Cuando hablamos de función, entonces, hablamos de la fisiología y no de la anatomía. Para mí, entonces, la medicina china, de acuerdo a esta línea de exploración, habla entonces de la fisiología, o por lo menos el entendimiento chino de la fisiología. Si esto es así, entonces, creo que tiene distintas consecuencias. Me gustaría entonces llamarles la atención a algunas de estas diferencias muy radicales, muy importantes, entre la biomedicina por un lado y la medicina china por el otro. Una de las diferencias a la que ya me he referido recién tiene que ver, por un lado, con la estructura y la anatomía por un lado, y por otro lado, la función y la fisiología. Y voy a volver a esto, pero esta es una diferencia fundamental. Entonces, cualquier sistema de medicina que no enfatiza en la estructura y en la anatomía, la biomedicina la va a considerar un absurdo, un disparate. Podríamos decir entonces que el primer disparate, de acuerdo al entendimiento de la biomedicina en relación a la medicina china, es que no enfatiza en la estructura y en la anatomía. ¿Cómo podemos entonces pensar un sistema de medicina sin estos dos conceptos centrales, estructura y anatomía? Dicen entonces que no es algo serio, que es un absurdo, que es un disparate. Ese sería el número uno. Disparate número dos es que la biomedicina hace una distinción muy importante, muy fuerte, entre lo que hoy llamamos los textos médicos que estudian los estudiantes de medicina en las escuelas de medicina, en contraste con lo que son los textos médicos históricos. No es parte de la capacitación o del estudio, del entrenamiento de un médico hoy, de un estudiante, ir a ver esos textos históricos de la medicina. Realmente se reirían de uno si uno los llevara a sus estudiantes a leer esos textos históricos. No es lo que se espera de un estudiante de medicina actualmente. Ver qué escribió Hipócrates, ver que tienen que ver con esos textos griegos clásicos que la medicina dice que son los centrales, pero nadie lee esos textos. Y ni siquiera
a pesar de su énfasis muy fuerte en la anatomía y en la estructura, ni siquiera le pedirían a los estudiantes de medicina ver al autor que en el siglo XVI habló del estudio moderno de la anatomía o planteó el estudio moderno de la anatomía. Pero los filósofos y los historiadores de la ciencia que están interesados en estas cosas son los únicos que las leen. Estas son piezas de museo para la medicina moderna. Hoy, hasta donde yo sé, tienen que tener el conocimiento médico más reciente. ¿Y dónde se encuentra ese conocimiento médico reciente? Ni siquiera en un libro de texto. Actualmente, hoy, los libros de texto llevan muchísimo tiempo de producir. Lo más reciente se encuentra online, en las publicaciones online. Si yo realmente quiero estar en la vanguardia de la medicina moderna occidental, tengo que estar constantemente mirando online cuáles son los experimentos más recientes, las publicaciones más recientes, etc. Y todos los días, y ya no sé. Y la diferencia entre ayer y hoy es muy grande. Hay una presión tremenda para estar al día con los últimos desarrollos. Nada de piezas de museo antiguas, de textos históricos de medicina. Algo que vaya más allá del presente realmente es algo muy antiguo, es un conocimiento muy antiguo, no se considera conocimiento presente que valga la pena ver. En cambio, si miramos a los chinos, ¿qué hace la medicina? Si uno quiere aprender medicina china, ¿qué nos dicen que tenemos que hacer? Vayan y estudien el Huangding, el Shanghang. Primero hay que conocer esto de memoria, en primer lugar. Si no, no se sabe, no se conocen los textos. Habiéndolo aprendido de memoria, ahí empezamos. Una vez que empezamos ahí, se pueden reconocer los problemas. Así que si se te presenta un problema con un paciente, con un diagnóstico, esto parece raro, podrías pensar en las formas de diagnóstico de la medicina china, pero en el momento que se tiene tiempo, uno va a esos libros, busca entre las páginas de los libros clásicos para buscar inspiración y sabiduría ahí. Uno se encuentra con un colega y discutimos esto y repasamos de vuelta los libros clásicos como para poder realmente resolver un problema moderno. Y si tenemos entonces esta mentalidad de la biomedicina, esto sería algo absolutamente risible, algo disparatado. ¿Por qué vas a consultar un texto antiguo así para un problema moderno? Pero los que practican la medicina tradicional china van a decir, no entienden lo que estamos haciendo. Es como tener una conversación entre sordos. Otro disparate o cuestión absurda que sigue a esta segunda que acabamos de mencionar es que naturalmente usamos las recetas que los médicos usaron hace más de 2000 años como para aplicarlas en la práctica clínica al caso clínico actual en el consultorio. Para la biomedicina, de nuevo, esto es totalmente absurdo, totalmente absurdo. Para que vean cuán absurdo lo consideran, les voy a dar una breve historia de la biomedicina.
desde el punto de vista del tratamiento. Y luego van a poder ver cuán absurdo se considera esto. La medicina moderna occidental empezó a grandes rasgos más el entendimiento teórico hasta cierto punto tenía que ver con, o tuvo que ver con su capacidad para ofrecer tratamiento a los pacientes que estaban enfermos, que padecían una enfermedad. Pero no fue hasta por lo menos 1945, cerca del final o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la biomedicina se presenta con tratamientos efectivos para muchas enfermedades. Ahora les quiero dar evidencia para esto. Antes de ese momento, antes de 1945, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacía? No los llamábamos médicos biomédicos, los llamábamos doctores o médicos. ¿Qué hacía? Tenían dos maneras de tratar, probablemente tres, pero dos más importantes. Una, lo que se llama la venesección. Ahora le voy a explicar lo que es. Y la segunda es la venesección. Sabemos que hay una publicación periódica muy importante que se llama The Lancet. Se llama The Lancet porque la gente antes de la Segunda Guerra Mundial usaban una especie de cuchillo, un bisturí llamado Lancet, para poder cortar una vena, hacer la venesección para poder sacar sangre, porque creían que la sangre estaba mal o que la enfermedad estaba en la sangre. Realmente esto es muy detallado, no tenemos tanto tiempo. Entonces se sacaba la sangre. Luego de sacar la sangre, se creía que uno mejoraba, que uno estaba bien. Entonces, en vez de cortar la sangre y sacarla con este Lancet, con el bisturí, se compraban sanguijuelas, esos bichitos, sanguijuelas que chupan la sangre. La medicina moderna usó tantas sanguijuelas que las sanguijuelas del Reino Unido se terminaron y las importaron de Francia, y Francia también en ese momento las usaba sanguijuelas para sacarle la sangre a la gente. Entonces casi que en Europa Occidental se extinguieron las sanguijuelas, así que las importaron de otro lado. Ahí está. Entonces eran estos dos sistemas. ¿Qué pasa entonces con la venesección? Al final la venesección mató a un montón de gente, porque imagínense, si uno le saca demasiada sangre a la gente, no hay más sangre en el cuerpo de la persona y la persona se muere. Creo que Carlos I, si no me equivoco, murió por una venesección, porque le sacaron tanta sangre, porque Carlos II le cortaron la cabeza, así que sí, estoy segura, casi segura que fue Carlos I, el segundo no pudo morir así. Entonces Carlos I murió por una venesección, y otras personas también, personas muy distinguidas, grandes figuras en la historia occidental, murieron por la venesección. Estas fueron entonces los dos tratamientos. Y el tercero, y, y- y- y no es que la medicina china no utilizaba estos métodos, sí los usaba, pero muy a pequeña escala, en mucha menor medida. Pero el tercer método que usaba la medicina occidental, que también sucedía en la medicina china, pero más en menor grado, pero el tercero es eh, utilizar vasos. En algunas novelas francesas
de fines del siglo XIX o principios del siglo XX en lo que es la Francia rural o situadas en la Francia rural, podemos ver a los médicos haciendo este tipo de prácticas utilizando como tazas o vasos. Terapia con ventosas es uno de los métodos, era uno de los métodos más comunes. La medicina china lo utilizaba, pero muchísimo menos. La medicina tradicional china utilizaba una variedad enorme de métodos y los principales son la acupuntura y, y hacer tés o brebajes con diferentes hierbas, con diferentes sustancias. Algunas de ellas no resultan de un gusto muy agradable. Como vemos entonces, es un tipo muy diferente de medicina. Entonces estaba queriendo señalar que desde el punto de vista biomédico, la medicina china es realmente absurda y un disparate, porque no solamente está en textos antiguos, en libros antiguos, que tienen muchos más de 2000 años, sino que usa recetas, el fang, para curar a la gente hoy. Y esto realmente, mucha gente, yo no soy practicante de la medicina china, solamente sé la teoría, lo que sé lo sé de los libros, pero la gente todavía invoca los fans de Zhang Zhongxing, quien es el autor o fue el autor del Shanghai Yun. Los practicantes, quienes practican la medicina china, usan principalmente dos textos, son sus Biblias. Uno es el Neijing, Huangdi Neijing, y el otro es Shanghai Yun. No voy a entrar dentro de las complejidades de este segundo libro. Originalmente era el Shanghai, un solo libro, ahora son dos libros, pero bueno, de todos modos, las recetas que encontramos en el Shanghai, los quienes practican hoy en día la medicina china, utilizan las recetas en lo que llaman una manera Linhua, en una manera sensible y muy sutil. Uno hace modificaciones de forma muy sutil, de acuerdo a la evaluación clínica del momento de ese paciente en particular. Entonces, uno tiene la receta antigua, pero se ajusta para poder dirigirse a las características particulares del individuo que tenemos en ese momento en el consultorio. Pero así funciona la medicina china. Y esto, de acuerdo a la biomedicina occidental, es un disparate. El cuarto absurdo o el cuarto disparate al que quiero llamarles la atención es incluso más disparatado que los otros que mencioné, que los otros tres que mencioné. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo de lo que se mandan la parte. ¿Qué es esto? Se dice que la medicina china puede curar cualquier enfermedad. En principio, por supuesto. En principio, cualquier tiene los recursos intelectuales para curar cualquier enfermedad que el paciente presenta. Voy a usar
vamos a usar el plural, digamos, para que cualquier paciente presente. Esto parece disparatado. ¿Cómo se puede decir que en principio se puede curar cualquier enfermedad que el paciente presente en el consultorio? Esto es absurdo, sin saber la causa. A partir de un entendimiento biomédico de la causa de esa enfermedad que sufre el paciente. ¿Y qué significa el entendimiento biomédico de la causa que sufre un paciente frente al doctor? Tomemos, por ejemplo, COVID-19. De acuerdo a la biomedicina, todas las enfermedades son causadas ya sea por una bacteria, un virus, un veneno, un pedazo de proteína, o hoy, a partir del proyecto del genoma humano, a partir de la genómica, alguna enfermedad genética. La enfermedad entonces es causada por alguna de estas 5 cuestiones. Sobre algunas de estas cuestiones podemos hacer algo a medida que mejora y avanza la biotecnología, y sobre otras cosas no se puede hacer nada. Hoy podemos hacer algo con el secuenciamiento genético, con defectuoso, ahí se puede hacer algo. No todas las secuencias genéticas defectuosas se pueden curar a través de la biotecnología, pero algo se puede hacer. Por ejemplo, en defectos de un único gen se puede hacer, pero realmente no muchas enfermedades son causadas por un defecto de un único gen. Entonces, en algunos casos muy limitados, hasta pueden modificar el genoma individual como para quitar el gen que está causando el mal, un pedazo de la secuencia de ADN que heredaste de ambos padres, por ejemplo. Eso es precisamente cómo podemos disponibilizar esta herramienta. Y esto es completamente diferente para analizar enfermedades. No lo llamamos enfermedades, lo llamamos enfermedad, porque una condición presupone que la variable es una entidad. Pero como dije, la medicina china no está basada en la ontología de las cosas, sino que está basada en los 2 procesos, ontología y ontología de la cosa. Ontología de los procesos y ontología de las cosas. Entonces, es el funcionamiento de ambas. Ahora, esto me lleva a cubrir una brecha, algo que me olvidé de mencionar ayer porque no era conveniente presentar ese tema ayer, pero creo que lo voy a hacer ahora. Ayer hablé de que la medicina china es Tao Chia, es medicina Tao Chia, está basada en la metodología Tao. Y dije que I Ching es un texto Tao y que es un texto Tao y filosófico, pero también es otro tipo de texto que es el Chuangzi. El Chuangzi también es un texto filosófico Tao. Ahora, ayer dije que el Tao Te Ching, a pesar de que no mencioné la palabra yin yang, nunca van a poder entender yin yang, perdón, Lao Tse, salvo que tengamos el concepto de yin yang, porque lo presupone que todo el mundo sabe este concepto de yin yang, así que no me molesten explicarlo nuevamente. Y el concepto de lo que yo llamo
diadismo y no dualismo, entonces no presupone eso, pero de todos modos, el elemento faltante viene del tuanzi. El tuanzi obviamente viene después que el Lao Tse, pero el tuanzi, que es una distinción muy importante sobre Qi. Sabemos que la categoría fundamental en Dao Xia, en la filosofía china, es Qi. Qi, como yo dije, si quieren que explique lo que es Qi, tenemos que tener 10 charlas más sobre este tema. Así que lo que voy a decir es que tenemos que confiar en en la comprensión intuitiva de Yang Qi en contraposición con Yin Qi. Eso es lo único que quiero decir para no confundir. Pero de todas formas, si pensamos de Yang Qi o Yin Qi o lo que sea, pero el Qi, de acuerdo con el Changse, esto ocurre de dos formas. En el microcosmo y en el microcosmo también, en el macro y el micro. Entonces, y Qi San, Qing, personalmente lo traduzco como Qi en modo concentrado y Qi Sang lo traduzco como Qi en modo disipado. Ahora, en el microcosmos de la causa, tenemos Qi en el modo concentrado, porque Qi en el modo concentrado, en el mundo de la naturaleza que no es orgánico, como las piedras, primordialmente. Ese es un ejemplo obvio de Qi en modo concentrado en la naturaleza, o las montañas hechas de roca, etc. Pero ese es Qi en modo concentrado. Existe como técnico. Pero el Himalaya es realmente muy alto. Nunca intenté subirlo, debe ser muy difícil. No sé qué tan difícil, pero debe ser difícil. Es muy alto, ¿por qué? Porque es una mansión muy joven en términos geológicos, pero una vez que estamos todos hablando sobre esto, a medida que vayamos y sigamos hablando sobre esto, el Himalaya va a quedarse más y más bajito por la erosión. Y porque se vuelve un Qi en modo disipado. Entonces, en las leyes modernas de la termodinámica hablamos de la producción de la entropía. Obviamente los chinos no tienen conceptos equivalentes de entropía, pero si leemos entre líneas, las implicancias de Qi en modo concentrado y Qi en contraposición contra Qi en modo disipado, que es Qi San, empezamos a entender que los chinos tenían un entendimiento implícito de lo que puede ser la entropía, porque la entropía es simplemente una mesa que no necesariamente existe solo como mesa, es algo de madera y luego son moléculas también. Podemos imaginar cuál es la física de la mesa. Entonces, de esto se trata. En la medicina china, obviamente, utilizamos las
los medicinales, que son Qi Yi, que son Qi en modo concentrado, plantas, animales, les ponemos agua. El agua es un Qi en modo concentrado, lo colocamos, la planta en el agua y lo tomamos. Lo calentamos y lo tomamos. Pero, sorpresa, de las dos medicinas y los diferentes dominios de la medicina china, pero Efraín me puede corregir si me equivoco, hay dos formas. Una es el material que tomamos, Qi en modo concentrado, o el contenido de lo que tomamos, y en el otro no usamos medicinales que consisten en cosas. Lo que hacemos es acupuntura. Ahora, irónicamente, la acupuntura funciona mejor en el oeste hoy que el otro método. Esto es un rompecabezas para mí, es muy confuso, es realmente extraño, porque la acupuntura se trata principalmente de Qi en modo disipado. Los cócteles medicinales tratan a los pacientes con Qi en modo concentrado. Pero en la acupuntura estamos tratando a un paciente no con cosas biológicas, sino con Qi en modo disipado. Eso realmente me parece muy extraño, que el concepto más difícil del punto de del punto de vista médico, era que las personas eran mucho más felices con esta versión que con la otra, y que encaja mejor con la metafísica. El oeste el occidente, perdón, adquiere la acupuntura, que es lo más difícil desde el punto de vista metafísico, que y hablamos también del punto de vista político, geopolítico y económico. ¿Por qué funciona tan bien? Y esto tiene que ver con Nixon, si recuerdan, Nixon y Chesit fueron los que trajeron a la China comunista en 1970, y creo, como resultado, Nixon y Kissinger hablaron sobre una persona del occidente habían visto un paciente chino que se había abierto la cabeza con la acupuntura. Estaban tan impresionados por esto que Nixon juntó un equipo de médicos para ir a China, y importó un equipo de doctores chinos para hacer esto en Estados Unidos. Entonces, como resultado de los vínculos geopolíticos, al final la acupuntura se aceptó más rápidamente en el occidente. Esa es mi interpretación. Y lo otro es que tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Imagínense, son de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay seguro social, no hay medicina libre, no hay cobertura de salud libre, gratuita. Para los que no tienen seguro, no pueden ir a un consultorio biomédico porque no tienen seguro para cubrirlo y están sufriendo. Entonces se dan cuenta, quizás puedo ir a un hombre que cuesta menos, entonces van al médico chino, que probablemente cobra mucho menos que un consultorio de biomedicina,
que en el Hospital Hopkins o en la clínica principal de la ciudad. Entonces, por razones geopolíticas y razones económicas, la acupuntura se ha vuelto más aceptada, o se ha aceptado más en el occidente. En términos de metafísica es realmente difícil de concebirlo, porque cuando hablamos del chi, cuando la acupuntura está adherida en la ley chi, en la red de la Chiang Mai, estamos jugando con el chi y en un modo disipado para finalmente afectar a la chi en modo concentrado. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se hace a través de un postulado fundamental metodológico que voy a presentar ahora. Y en chino se lee así: U Chung Che Chung. Chung Che Pu Chung. Eso suena todo muy parecido, ¿no? En chino. Así que voy a explicar un poco más qué significa. El primer puchong, chachong, el puchong significa un bloque. Perdón, un bloqueo. No hay lugar para pasar. Eso significa. En otras palabras, el segundo puchong cho, el segundo chong, a pesar de que suena similar para las personas que no conocen chino, las personas que no saben chino, el segundo chu significa dolor. Entonces, puchong, chochong significa si hay un bloqueo de ¿qué? De chi. Si hay un bloqueo, sentimos dolor. Entonces, la segunda parte significa chung, che, po, chung. El primer tong en la segunda parte es si no hay bloqueo, no hay dolor. Entonces, el pu chong, che chong, chong, che, pu chong, traducido significaría lo siguiente: si hay bloqueo, hay dolor. Si no hay un bloqueo, no hay dolor. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que hace la acupuntura cuando el paciente viene al consultorio? Si fuesen un médico chino, dirían, bueno, ¿dónde está el dolor? Bueno, obviamente el paciente nos dice, bueno, me duele aquí, o me duele allí, o me duele en otra parte. Y obviamente el médico chino hace preguntas, mira la piel y con estos métodos o estos 4 métodos diagnósticos va a hacer una evaluación de qué es lo que sucede y luego el médico va a decir, bueno, si soy acupunturista, quizás no necesita usar acupuntura y quizás prefiere utilizar medicinales. Quizás va a descubrir cuál es el lugar correcto para colocar la aguja, en cuál Chiang Mai va a desbloquear el bloqueo del chi, y una vez que desbloqueó el bloqueo del chi, no va a haber más dolor. Es por eso que para mí este postulado metodológico es muy importante, porque dirige la atención de los médicos hacia cómo tratar al paciente. Entonces, desbloqueamos el bloqueo de chi y cuando desbloqueamos el bloqueo de chi, el paciente
se va a sentir aliviado, no hay más dolor. Quizás no inmediatamente, pero bueno, después de algunas sesiones. No significa que después de una sesión se va a curar, a veces requiere un par de sesiones antes de poder dejar de sentir dolor. Así que eso es una distinción fundamental, radical, entre estas dos tipos de medicina, y nada presenta la diferencia tan drásticamente como en la noción de la acupuntura, porque en la acupuntura, como sigo repitiendo, estamos lidiando con chi en modo disipado. Así es, cuando hablamos del Chuanza, tenemos que prestar atención a la distinción entre Qi Qi y Qi Zhang. No veo generalmente esta distinción, no vemos que hablemos de esta distinción incluso en los textos médicos escritos en chino, pero me crucé con esta definición, pero no tan seguido, no se la resalta como algo tan importante, así que creo que respeto y reconozco que tendríamos que prestar atención a estos dos modos, y por eso es que la filosofía china y la medicina china no simplemente tiene que ver con el cuerpo físico. No, no podemos entender al cuerpo como una máquina, sino el cuerpo, a entender que el chi circula en este cuerpo también. Es por esto que en la filosofía y la medicina china no nos importa demasiado saber lo que es un cuerpo muerto, porque el cuerpo muerto no tiene chi vivo. Entonces, Efrem seguramente me va a recordar sobre esto, estoy segura. Cuando muere una persona, durante las primeras horas, los parientes, la gente alrededor del muerto, van a decir que el muerto parece como si estuviera durmiendo, pero si uno no entierra al muerto y después de algunas horas, ahí es algo muy diferente, ¿no? Ya no hay más un chi en modo concentrado. El chi se empieza a volver, empieza a estar en modo disipado, y eso no está bueno, no nos gusta. Como resultado de esto, la medicina china no presta ninguna atención al cuerpo, porque el cuerpo, el cadáver, no tiene chi, no tiene chi en modo disipado, fluyendo a través de él, corriendo a través de él. Mientras que la biomedicina va a decir, no se puede curar a la gente, no podemos darle un certificado de médico si no conoce las partes del esqueleto humano, las partes del tejido, las partes del ADN también. Ellos entonces se concentran en la ontología de la cosa, al chi en modo concentrado, a costa del chi en modo disipado. Pero en la medicina china, a la medicina china le preocupan o le interesan las dos cosas, porque si hay algo que está mal con el chi en modo disipado, se va a expresar como dolor en alguna parte del cuerpo, y el cuerpo es chi en modo concentrado. Así que la ontología de la cosa y la ontología del proceso, porque el chi en modo disipado tiene que ver con la fisiología, tiene que ver con la función, y la función es un proceso, no una cosa. Entonces, une ambas, la ontología de la cosa con el proceso, con la ontología del proceso, perdón. Une ambas cosas, ambas cuestiones. En este sentido,
Si volvemos entonces a la acupuntura, van a poder ver por ustedes mismos, aquellos que cómo el chi en modo disipado, pero no necesariamente a expensas del chi en modo concentrado. Tratamos de combinar ambos modos en la práctica. Se trata de eso, en la teoría y en la práctica también. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos un poco más de tiempo o quieren que cortemos ahora para preguntas y discusión? Tiene más de 20 minutos si quiere seguir. No, entonces voy a hablar ahora de un tema un poco diferente, aunque relacionado con este. Quiero mostrarles que cómo la medicina tradicional china opera en la práctica, porque he estado hablando de teoría muy abstracta. Ahora vamos a bajar un poquito más a tierra. Quiero entonces hablarles de lo que ahora se llaman un poco las 4 P's en la medicina. No quiero hablar de las 4 P's de la biomedicina análogas que se han desarrollado hace 8 o 9 años. Voy a hablar de las 4 P's de la medicina china. Quiero decir que es predictiva, la medicina china, preventiva, es la segunda P, personalizada, esa sería la tercera P, y cuarta P sería que es medicina participativa. Estas son las 4 P's. En la primera, la predicción. Voy a hablar de las dos primeras juntas, predictiva y preventiva, porque la medicina china, que es absurda a los oídos de la medicina moderna occidental, pero en la medicina china, si se sabe diagnosticar, los diagnósticos inmediatamente llevan a un entendimiento de cómo tratar al paciente. Así que voy a hablar de las dos P's de la predicción y la preventivo de la medicina china en conjunto. Voy a volver a un ejemplo que usé ayer, o voy a mencionar algo que mencioné ayer. Creo que esto está bueno porque les refresco algo que ya vimos. Si se acuerdan, ayer dije de lo que escribió Lu Lihong. Tengo esta historia que es que un excelente y muy distinguido médico chino, que es un Shang Kung y no un Xia Kung. Un Xia Kung sería un médico no muy competente. Este del que les hablo es un genuino y muy distinguido médico de la medicina tradicional china. Evaluó el perfil de un paciente y dijo, acá hay algo que está mal, porque ahora es invierno, y aunque y este perfil no es consistente con el momento del año en el que estamos. Está mostrando uno no de invierno, un perfil no de invierno, sino de verano. En relación a este holismo macro, micro, esto significa que estás en otra, que tu microcosmos está fuera de sintonía y fuera de sincronía con tu macrocosmos. Entonces, hizo este diagnóstico y luego entonces predijo, si no haces algo al respecto, llegado el verano,
cuando el yang qi está en su máximo punto, esto se va a agregar a tu propio, al desorden que ya tenés, se va a agregar eso del mundo exterior y vas a estar muy mal. Este hombre era muy, muy testarudo y dijo, no, yo no creo en nada de esto, son todos disparates, esto no es científico, yo lo único que creo es la medicina occidental dice que no hay nada malo conmigo. Y por supuesto nadie puede obligar a nadie a hacer un tratamiento que no quiere hacer, así que llegó el verano y la hija de este señor fue fue a ver al médico que había hecho el diagnóstico y dijo, lamento decirle que el padre se murió, lamento de contarle que mi padre se murió, tuvo un ataque cardíaco o algo así. Entonces, la predicción, los diagnósticos, la predicción y la prevención van de la mano. Él sabía que su diagnóstico y el pronóstico que establecía iba a ser correcto. Ahora vamos al punto 3, que es personalizada esta medicina. Ahora les voy a dar una historia, les voy a contar una historia de otro médico muy distinguido y un académico y practicante de la medicina china llamado Wan Shan. Wan Shan hoy es reconocido en China como una autoridad del Shanghan Lun. Estoy tomando prestado lo que él dice. Y esta es la historia que él cuenta. La medicina personalizada. Él contó que durante una epidemia de gripe hace un tiempo en Beijing, vino una pareja a verlo. Esta pareja, la mujer era obviamente la que llevaba los pantalones en la casa, en esta pareja. Ella dijo, queremos ver a los biomédicos. Fuimos a ver a los biomédicos y nos dijeron que que tenemos gripe. Así que danos solamente una receta que nos sirva para los dos. Porque los dos tenemos lo mismo, los dos tenemos la gripe, tenemos exactamente lo mismo. Y el médico estaba muy choqueado y les explicó pacientemente a la pareja, miren, ustedes me están dando un diagnóstico de la biomedicina sobre lo que tienen, pero yo no soy un médico de la biomedicina, yo soy un médico de medicina china y tengo entonces que hacer mi propio diagnóstico, otro, porque el tipo de medicina personalizada que yo hago es diferente. No, no hay, pero por supuesto que en una epidemia no hay tiempo para ver a a todos los pacientes individuales, así que hay que producir cosas a nivel masivo. Pero idealmente esto es personalizado. Resulta que la mujer era la que llevaba los pantalones, era la extrovertida, era la que determinaba qué se hacía, y el marido era mucho más introvertido y la seguía. El médico entonces diagnosticó que uno era extrovertido, el otro extrovertida, el otro era introvertido. Entonces miró las condiciones personales que eran completamente diferentes. Para hacérselas corta, les tuvo que dar dos tipos de, de medicinas diferentes como para poder lidiar con su situación particular. Resultó que, ¿por qué la mujer quería que hubiera una sola receta? Porque su lugar de trabajo le daba un seguro de salud y entonces si el marido tenía otra receta aparte, no se la iban a cubrir, iban a tener que pagarla. Entonces, ¿por qué no ahorrar costos y pedirle solamente una receta, un tratamiento? De ahí vino, ese era el pensamiento de ella cuando le pidió. A esto me refiero cuando hablo de medicina personalizada, individual. Cada persona técnicamente
por supuesto, técnicamente desde el punto de vista biomédico pueden tener el mismo virus. Hoy el SARS-CoV-2, pero no significa que tu COVID-19 sea igual al COVID-19 de otra persona. De acuerdo al médico chino, va a ser diferente y el tratamiento va a ser diferente. Ahora, vamos al cuarto punto. ¿Qué significa que la medicina china es participativa? También hay otro ejemplo de lo que, a qué se refiere esto de participativo. Este médico describe a un paciente. Un día entra una mujer que se ve muy enojada, estaba realmente muy enojada. Y dijo que tenía un dolor muy fuerte en la garganta, dolor en el estómago, y estaba muy, muy alterada, no podía dormir, tenía insomnio también, no podía dormir para nada, aparte de estos dolores. Juan Shangdeng le hizo todas las preguntas que se hacen y a través de hacerles estas preguntas, de esta técnica del preguntar, logró que pudiera explicar por qué estaba tan enojada. Resultó que otra mujer, su vecina, quería construir una cocina contra la medianera de esta mujer al lado de su casa. Y al desenterrar, digamos, al excavar para poder hacer la ampliación de su casa, descubrió una piedra enorme. La vecina trató de sacar esta piedra enorme, pero ella y otras personas del barrio solo pudieron mover la piedra un poquito y nada más, porque como bien saben, aquellos de ustedes que han estado en Beijing, estos pasajes Hundong son muy pequeños, entonces solamente pudo remover eh, un poquito esta piedra dentro de lo que era un pasaje muy angosto, pero no la pudo quitar. Entonces resultó que esta piedra fue puesta delante de la casa de la otra mujer, con lo cual la mujer que estaba haciendo la consulta estaba enojadísima porque decía que cada vez que llegaba con su bicicleta tenía que llevar la bicicleta adentro de su casa, pero por arriba, pasando por arriba de la piedra, quitar la bicicleta de su casa por arriba de la piedra, y esto era muy inconveniente. Y además, cuando se enojaba mucho con la vecina, su marido la trataba de calmar, diciéndole, no le podemos echar la culpa a esta mujer, la mujer nos pidió permiso, me pidió y le dije que no había problema en relación a la obra que quería hacer de ampliar la cocina. Y no es su intención taparnos la entrada de la casa con la piedra. Lo que pasa es que la piedra es demasiado grande y entonces no la puede sacar. La mujer entonces decía, yo sé que a vos te gusta porque ella es más linda que yo. Entonces la mujer estaba celosa. Y entonces ven todos estos problemas, todas estas emociones que la atravesaban a esta mujer. Y tenía además la piel muy mal, y por supuesto estaba con insomnio. Finalmente entonces Han Wansha se dio cuenta de que había este calor en su hígado, porque el hígado es la semilla, o el lugar del calor. Pero el doctor entonces recurrió a la técnica en la filosofía china de que en ciertas circunstancias no se hace ni acupuntura ni se receta fitoterapia, nada. Se usan otras cosas. ¿Qué otros medios o qué otros recursos utilizó? Le hizo preguntas sobre dónde vivía y empezaron a resonar campanas en su mente. Le dijo, probablemente vivía usted en un lugar que hace mucho tiempo
era ocupado por un oficial de muy alto rango y la gente rica en China, incluyendo funcionarios, importan al jardín rocas grandes, piedras grandes, que desde el punto de vista estético creen que mejora la estética de su jardín, pero en la modernidad no se considera lo mismo. Entonces el médico dedujo que que vivía antes un funcionario ahí de muy alto rango y que él había elegido esta enorme piedra. Así que dijo, debe ser una piedra muy bella, debe ser una piedra muy linda. Le pidió a la mujer acompañarla a la casa para ver esta piedra y fue con ella a la casa y la mujer le mostró, ah, sí, es verdad, es una piedra muy bella. La mujer está enojada. Acá no hay no hay medicina en formas eh, en forma de fitoterapia o de acupuntura pueda arreglar, no hay manera de que nada de eso pueda arreglar esto. Entonces le dijo, vamos a transformar el paisaje para usted. Entonces, de esta manera participativa, le pidió a los jóvenes del barrio que lo ayuden a mover la piedra, a moverla de forma tal lo más lejos posible y sobre todo en una posición a partir de la cual se la pudiera apreciar desde la puerta o desde la ventana cuando se abría la puerta a la mañana, cuando salía a trabajar. Entonces logró que los jóvenes lo ayudaran. También lo ayudaron estos jóvenes a limpiar la piedra porque estaba muy sucia por décadas y siglos de estar enterrada. Entonces le pidieron que le pidieron ayuda a estos jóvenes para limpiar la piedra también, además de moverla. Y entonces dijo, ahora, ¿por qué no compramos algunas plantas muy lindas, y las plantamos con tierra alrededor de esta gran piedra? Y dijo, ahora en unos meses voy a volver y voy a ver qué efectos tuvo este paisaje nuevo. Pero antes de que pudiera volver, antes de que pudiera volver a la casa de la paciente lo fue a ver y se veía completamente diferente, sonreía, ya no estaba enojada, se veía muy bien. Y el momento en el que ella entró a su consultorio, le dijo, se ve bellísimo ahora, me transformaste completamente el paisaje. Hoy, ahora de noche, ni siquiera cierro la puerta. Me quedo con la puerta abierta para observar y admirar el paisaje lo más que puedo antes de irme a dormir, porque me calma tanto, es tan lindo y me hace tan bien. El doctor entonces fue a verlo y dijo, realmente se ve muy bien, las plantas estaban creciendo. Lo que hizo fue producir otro paisaje para que ella pudiera disfrutar. No utilizó medicina y la curó igual. Eh, Como ven, entonces, este tipo de intervención participativa que aborda la medicina china, yo no lo puedo ver en, en los médicos, en los médicos biomédicos, ¿no? Ninguno haría esto. También puede decirle a la persona que cambie el trabajo si el trabajo es muy estresante. Por supuesto, esto es más fácil de decir que de hacer, ¿no? Cambia el trabajo. Pero, pero realmente no hay límite para lo que son las intervenciones no médicas. Este realmente diseñó un paisaje nuevo para el paciente de forma participativa. Por eso creo que es una historia lindísima para contar, es una bella historia para contar. Estas entonces son las 4 Ps de la medicina china.